Buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar. Mi nombre es Alejandra Salazar y estaré como moderadora de este importante evento. Este webinar llega a ustedes con el auspicio de Procálculo, Planet Geospace Solutions. Durante este webinar se presentarán aplicaciones y casos de éxito al usar imágenes Planet en la agricultura. Como introducción quiero comentarles que Planet proporciona la información agrícola más actualizada y completa en cada región y temporada. Con Planet, los productores pueden medir la salud de los cultivos desde la pretemporada hasta la cosecha, para cultivar de manera más eficiente, rentable y sostenible. El flujo diario de imágenes satelitales de alta resolución de Planet permite la agricultura de precisión a escala, incluso en regiones con nubosidad frecuente. Al proporcionar una combinación de coberturas, detalles a nivel de campo, tasas de revisión frecuentes durante la temporada y acceso rápido, Planet proporciona información muy valiosa en cada etapa del manejo de cultivos. Con APIs simples basados en las nubes, los datos de Planet también se pueden integrar en sus flujos de trabajo con mucha facilidad. Y bueno, antes de empezar con la intervención de nuestros panelistas, quiero mencionarles que todas las preguntas o inquietudes que tengan serán recibidas por el botón de preguntas y respuestas que está dentro de la plataforma de Zoom, mismas que serán respondidas al final de la intervención de cada uno de nuestros panelistas. Por favor, también quiero mencionarles que se enviarán encuestas en vivo después de la intervención de cada uno de los panelistas para que por favor nos apoyen con sus respuestas. Esta tarde tenemos como panelistas a Ariel Sadban, ingeniero agrónomo y doctor en agronomía por la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo de tecnologías para la agricultura en un amplio rango desde sensores remotos hasta metagenómica del suelo. Desde el mes de abril del 2020, Ariel trabaja en Planet como experto en agricultura. También tenemos a Paola Vázquez, ella es ingeniera topográfica y especialista en geomática por la Universidad Distrital y Universidad Militar de Colombia, con más de 7 años de experiencia en la industria de la información geográfica. Ella es experta en procesamiento y análisis de datos espaciales para la generación de soluciones de diferentes tipos de proyectos. Y por último, tenemos a Rafael Castro, él es ingeniero geógrafo, magíster en Ciencias de Información Geográfica por la Universidad de las Fuerzas Armadas Este y la Universidad San Francisco de Quito, con más de 15 años de experiencia en generación de información a partir de datos de sensores remotos para generar soluciones a problemas complejos en diferentes industrias. Actualmente es el CEO de Geospace Solutions. Y bueno, empezamos con nuestro primer panelista. Ariel, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias por estar y bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Em, acá está. Si alguien me puede confirmar que no estoy hablando solo, sino que hay alguien más que está del otro lado escuchando, se lo voy a agradecer. Em, Voy a contarles un poco sobre qué hacemos en Planet y también les voy a contar un poco sobre algunos casos de uso de nuestra tecnología para agricultura. Y tengo un ejemplo preparado en particular para Ecuador que me parece que les puede llegar a interesar, así que encantado siempre de conversar sobre estos temas, así que si tienen preguntas las pueden poner en el chat y después las respondemos y tenemos una conversación. Por ahí, para hablar un poco de Planet, lo primero que quería comentarles es que en Planet nosotros decimos que no se puede arreglar lo que no se puede ver. Es como nuestro mantra en Planet. Nosotros tenemos básicamente la constelación de satélite de observación terrestre más grande. Tenemos más de 180 satélites de esta constelación que se llaman PlanetScope, que es una constelación que después le voy a contar, pero tiene 3 metros de resolución y toma imágenes diarias de todo el mundo. Y después tenemos 21 satélites SkySat, que son satélites que hay que programarlos, que tienen una resolución de 50 centímetros. En general, nuestra propuesta de valor de Planet tiene que ver con 3 propuestas de valor principales. La primera tiene que ver con la elevada frecuencia de captura para el monitoreo de cultivos. Como les comentaba, nosotros tomamos imágenes diarias de todo el mundo. Esto es especialmente importante en regiones donde hay una
una cobertura de nubes elevada, con lo cual aumenta la probabilidad de obtener una imagen limpia, óptica, semanal, digamos. Tenemos una muy buena resolución, de vuelta 3 metros, una resolución que no solamente es útil para casos de uso de agricultura extensiva, sino también agricultura de pequeña escala. Y por último, el tema que ya comenté, que es el tema de la cobertura global, comparado con otras soluciones como pueden ser drones o imágenes tomadas de un avión. Nuestros satélites están tomando imágenes todo el tiempo, con lo cual no solamente no hay que programarlo, sino, en el caso de PlanetScope, sino que también tenemos un archivo que va hasta 2009 de imágenes de todo el mundo. Este es un video que básicamente muestra cómo funciona nuestra constelación. Es un video muy cortito. Ahí tenemos la Tierra, que es redonda, a pesar de que hay gente que piensa todavía que es plana. Y ahí van nuestros satélites DAVS, que es lo que... La forma de explicarlo mejor es que es como si fuera un escáner lineal, y a medida que la Tierra va rotando, nosotros vamos tomando imágenes de todo el mundo, y después tenemos SkySat, que son estos satélites que hay que programar, que tiene una resolución de 50 centímetros. El video sigue un poquito por ahí. En algún momento yo cuando veo este video me mareo un poco, pero básicamente creo que queda una buena idea de cómo funciona. Así que voy a seguir. Con respecto a la constelación PlanetScope, que es la constelación que típicamente es utilizada para agricultura, acá tenemos, en este gráfico, tenemos Sentinel, que es la constelación de la Agencia Espacial Europea, y las diferentes bandas multiespectrales. Así es como en sensores remotos hablamos de bandas multiespectrales que miden diferentes, digamos, longitudes de onda. En nuestro caso, tenemos 3 diferentes tipos de satélite dentro de nuestra constelación. La primera se llamó DAB Classic y tenía solamente azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. DABAR, que fue la siguiente, tenía las mismas bandas, pero mucho más estrechas, si se quiere, y que también eran compatibles con Sentinel-2. Y ahora tenemos nuestra nueva constelación que se llama SuperDAVs, que son satélites que tienen 8 bandas. A las 4 bandas, de vuelta, azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, se agregaron un azul costero, una segunda banda verde, una banda amarilla, una banda que se llama Red Edge, que ahora voy a comentar un poco porque es muy importante para agricultura, y la banda infrarrojo cercano, que también es muy importante para agricultura. En particular, la novedad esta de la banda Red Edge es muy importante porque en agricultura, por lo general, nosotros usamos NDVI, que es un indicador que surge de la diferencia entre la reflectancia de las bandas rojas y la banda del infrarrojo cercano. Sin embargo, en cultivos donde la biomasa es muy elevada, el canopeo es muy denso, como puede ser caña de azúcar o forestal, u otros cultivos, inclusive maíz, sorgo, muchas veces se satura la señal que se recibe y eso no permite detectar la variabilidad en los cultivos. Y la nueva banda, esta banda de Red Edge, permite capturar estas diferencias en biomasa en cultivos que tienen una biomasa aérea densa. Sé que estoy explicando estos conceptos muy rápido y que es un poco más complejo, pero quiero contarles un poco sobre las aplicaciones y lo nuevo, y después si tienen más preguntas, encantado obviamente de responderlas, y también en algún momento si quieren conversar en otro momento también de algo en particular. Pero voy a continuar con la presentación ahora. Con respecto a agricultura, sabemos que la disponibilidad de datos se está transformando a la industria. Esto es un tractor en cualquier lugar del mundo. Esto no es algo en particular que elegí. Pueden ver todos los sensores que tiene. En este caso es una sembradora. Constantemente está básicamente obteniendo información de lo que pasa en el campo. Nosotros tenemos clientes de diferentes tipos en Planet, desde organizaciones internacionales hasta gobiernos federales, pasando por empresas grandes y también plataformas que dan servicio a productores. Entonces nosotros con Planet cubrimos una amplia gama de clientes en agricultura. Y estos son algunos de los casos de uso para nuestros datos.
desde lo que es monitoreo de pestes, de plagas y enfermedades, lo que es manejo del riego también se puede hacer con satélite a través de el cálculo de evapotranspiración basado en satélite, el manejo de nutrientes. Tenemos un caso de uso muy interesante de diagnóstico en el cultivo del contenido de nitrógeno en los tejidos, todo lo que es delineamiento de zonas de manejo para agricultura de precisión, lo que es fenología, en qué ciclo fenológico se encuentran los cultivos para entender qué tipo de productos se pueden recomendar, predicción del rendimiento que sirve no solamente al agricultor, sino también a gobiernos, a empresas que compran productos agropecuarios, y todo lo que es manejo del pastoreo, que tengo entendido que después vamos a tener un ejemplo de cómo utilizar nuestros datos para manejo de pastoreo. Para darles un ejemplo, algunos de nuestros clientes son, por ejemplo, Granular, que es la plataforma de Corteva, y Sarvio, que es la plataforma de BASF. Y si ustedes están familiarizados con estos productos, estos productos, cuando muestran una imagen satelital, son imágenes de Planet que están mostrando. Con respecto a agricultura, no quiero quedarme solamente en lo que es manejo de la agricultura, sino que también tenemos empresas de alimentos que están muy interesadas en monitorear prácticas que se llaman sustentables, como es la siembra directa, la adopción de cultivos de cobertura, la rotación de cultivos. Todo esto puede ser monitoreado y verificado a partir de satélites. Y en el caso de arroz, todo lo que tiene que ver con lo que se llama la siembra en seco, o básicamente postergar la inundación de los campos de arroz, es algo que favorece la reducción de la emisión de metano. Entonces también es una práctica que se considera sustentable. Y después está todo lo que es también el monitoreo del impacto ambiental de la agricultura, desde deforestación, pasando por monitoreo de la biodiversidad, monitorear también la calidad de agua, que ahora les voy a mostrar algo que no tiene que ver con calidad de agua, pero tiene que ver con agua, y me parece que puede ser relevante, y también monitorear lo que tiene que ver con emisiones de carbono. Preparé un ejemplo muy cortito para que vean un poco de un caso de uso de imágenes de Planet que creo que no es muy conocido, que es en el caso de la acuicultura de camarones. Elegí acá en la isla Mondragón, en Ecuador. Esta es una imagen de hace un par de años, pero acá pueden ver los estanques de cultivo, y esta es una imagen RGB, que básicamente una imagen como si fuera tomada, como si ustedes estarían volando en el espacio y miraran para abajo. Y en este caso es una capa, un indicador que se llama NDWI, que lo que permite es obtener una capa de agua en superficie, que para estanques es muy valioso porque permite entender qué estanque está lleno y cuál no. En este caso, por ejemplo, lo que hice fue medir rápidamente la superficie de cada estanque, y también lo que hice fue entender, a partir de la comparación de dos fechas diferentes, qué estanques se encontraban vacíos. Por ejemplo, el estanque 1, al que llamo yo, o el estanque 3. Este estanque 1 estaba vacío en junio, y en el mes de septiembre estaba lleno, y al revés pasó con el estanque 3. Y pueden ver acá con el NDWI como en el estanque 1 este valor subió y bajó en este valor. Y para acuicultura esto es muy interesante porque le permite a uno monitorear la actividad de las granjas a escala, y si uno quisiera entender también en el mercado por cuánto tiempo estuvo ya en un estanque, cuándo se vació. Hay muchas regulaciones también sanitarias que tienen que ver con esto, así que tiene múltiples aplicaciones. Y además hay aplicaciones que tienen que ver con monitorear la calidad del agua, usando también esta banda Rededge que comenté antes. Por último, quería comentarles que también no solamente trabajamos con agricultura, como se llama, industrial, sino también con agricultura familiar, en lo que es la delimitación de los campos, también el desarrollo de diagnósticos regionales, lo que es la clasificación de cultivos, y también trabajamos con unas agencias de desarrollo en el monitoreo del impacto de las intervenciones que algunas agencias de desarrollo rural programan para la agricultura familiar. Sé que fui muy rápido, pero la idea era contarles un poco qué es Planet, qué hacemos en agricultura, muy por encima, y después podemos conversar un rato más. Así que quería dejarlos con eso. Acá está mi email y mi teléfono, así que para lo que necesiten desde ya, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel.
Por favor, vamos a empezar con la encuesta. Damos el paso a Paola, por favor, adelante. Ok, buenas tardes a todos. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me comentan cuando la estén, cuando la puedan ver. ¿Ya la están viendo? Todavía no. Todavía no. Un momento. Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, como lo acabo de decir Ariel, Planet, aparte de los satélites de 3 metros de resolución, que son alrededor de 130 satélites en órbita, tenemos 21 satélites dedicados netamente a la programación satelital. ¿Qué significa esto? El usuario está diseñado para que el usuario sea autosuficiente y consumir su bolsa de kilómetros cuadrados cuando quiera y como quiere. ¿Cómo lo puedes desarrollar el cliente? Simplemente por medio de una aplicación web con un usuario y una contraseña, va a tener el control sobre su zona y sobre lo que el cliente necesite programar. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la forma de hacer la programación. Esta programación es a 50 centímetros de resolución. Aparte de las 50 centímetros, encontramos las 4 bandas. RGB más infrarrojo cercano. Simplemente aquí le ponemos un nombre. Le decimos, no sé, en este caso prueba Quito, por ejemplo. Aquí, bueno, le asociamos el número como de cliente o el número de cuenta que va a tener el cliente y aquí automáticamente se nos va a desplegar, pues bueno, ya toda la superficie. No necesariamente es dentro del terreno ecuatoriano, el usuario puede estar pidiendo cualquier área que necesite, así no sea sobre Ecuador. Pero en este caso nos vamos a ir, por ejemplo, a la ciudad de Quito, muy cerca, y automáticamente podemos hacer un pedido. Estos pedidos mínimos son de 25 kilómetros cuadrados y aquí pues simplemente nos va a pedir el tipo de producto, que es un flexible tasking. Este flexible tasking es, nosotros le vamos a dar a la constelación de 21 satélites un tiempo de programación. En ese tiempo, el usuario, la constelación va a pasar y va a estar haciendo intentos de toma. Y se van a estar subiendo en esta plataforma y el usuario puede descargar las imágenes cuantas veces quiere. Entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí un pedido entre el 17 de junio, por ejemplo. No sé por qué en este momento no me está cogiendo. Bueno, podemos hacer un pedido en las fechas que el cliente necesita y en esas fechas simplemente nosotros le damos aceptar o cancelar. Podemos también estar manejando el ángulo de toma. Si lo queremos entre 60 y 90, pues es lo más adecuado para que el cliente tenga una imagen lo más ortogonal posible y no tengamos algún tipo de distorsión por temas de, bueno, de ángulo de toma. Simplemente le damos aquí, pues, en ordenar o simplemente en cancelar. Pero en este caso vamos a cancelarla porque si no, literal, estamos haciendo un pedido. Entonces aquí vamos a cancelar la orden por el momento, le decimos que sí, que queremos salir. Y aquí van a aparecer todas las imágenes, bueno, todas las imágenes no, sino como todos los estados de toma y todos los pedidos que el cliente ha realizado. Entonces aquí encontramos las imágenes que están en progreso y los números y los intentos de toma. Por ejemplo, en esta zona encontramos que se han hecho 35 intentos de toma. Entonces aquí en capturas simplemente vamos a encontrar todas las imágenes que se han tomado sobre la zona de interés del cliente. Como podemos ver, se han tomado 35 intentos de toma. ¿Por qué hablo de intentos de toma? Porque esto depende también de la nubosidad de la zona.
Como pueden apreciar ustedes, aquí encontramos una imagen del 94% de nubosidad. Y bueno, dependiendo de la zona, pues esto se va a estar moviendo dependiendo pues de la climatología. Y bueno, desde esta imagen, desde este dashboard, también lo podemos estar viendo desde la parte geográfica, no simplemente desde un panel, sino no es simplemente una lista, sino también desde la parte geográfica, y aquí podemos ver todas las programaciones que el cliente ha realizado o que nosotros hemos realizado. Cuando, por ejemplo, el cliente ya esté contento, bueno, necesite la imagen y la imagen se haya tomado, entonces él puede proceder a descargarla. Cuando la descargue, va a encontrar una imagen de esta característica. Va a encontrar una imagen completamente corregida en su zona de interés. Como ustedes pueden apreciar en este momento, pues es una zona bastante agrícola, es una zona en donde encontramos básicamente cultivos de palma, encontramos pues los 50 centímetros de resolución y pues vamos a encontrar las características de esta zona, como por ejemplo pues las zonas que están siendo probablemente, se están trabajando probablemente para que haya una futura cosecha o un futuro cultivo. Y pues bueno, las diferentes zonas de acopio, encontramos también algún tipo de piscina. Y bueno, encontramos bastantes características que este tipo de resolución nos puede dar. Con estas imágenes, como las pueden apreciar, con estas calidades, ustedes pueden hacer diferentes estudios, pueden llegar un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Puesto como les estaba comentando, estas imágenes vienen con 4 bandas y aparte de las 4 bandas, vienen con la resolución de 50 centímetros que nos permiten hacer una serie de procesos de teledetección que nos permiten determinar algún fenómeno que esté pasando sobre la superficie. Por ejemplo, para este caso, nos sentamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo de una zonificación de cultivos de palma. Hicimos un pequeño recorte como para que sea un poco más rápido el procesamiento y para modo de demostración, hicimos unas pequeñas mejoras a la imagen. Como pueden ver, son solo mejoras a nivel de visualización. Y a estas imágenes nosotros le podemos hacer, por ejemplo, un falso color estándar. Este falso color estándar, ¿qué nos permite hacer? Nos permite aprovechar en lo máximo la banda infrarroja. Como sabemos, la banda infrarroja es la que está adaptada, por decirlo así, para que pueda recibir de mejor forma la espectralidad de una planta o de la superficie vegetal. Va a tener mejor respuesta a las superficies vegetales. Por eso encontramos aquí en tonos rojizos las coberturas donde hay cobertura vegetal sana o cobertura vegetal en un estado superior. Encontramos aquí esta parte roja, bastante roja. Encontramos pues como estaba explicando, pues la parte como de mejor vigorosidad de la zona agrícola. Con esta imagen nosotros podemos exportarla a una escala de grises, aprovechando de igual forma la banda infrarroja, y con esta banda podemos encontrar un poco más los bordes. Si ustedes lo podemos acercar, lo acercamos acá, vemos los bordes de las imágenes. Y aquí en el borde de la imagen simplemente que estamos viendo, pues entonces el borde como tal de la planta. En este caso, pues el borde de la palma. Haciendo otro tipo de procesamientos, aquí nos pasamos a un software un poco más especializado en imágenes, que nos pasamos a Envy. El anterior era Lispro, por si de pronto estaba la pregunta. Aquí con este software, pues bueno, también le podemos hacer un poco de mejoramiento a la imagen visual y pues podemos apreciarla un poco mejor. Y con estas, lo que hicimos fue un filtrado de bordes. Aquí básicamente vamos a ver más notorio los bordes de las plantaciones. A partir de esto le hacemos otro borde de textura, otro filtro de textura. Estos filtros los hacemos por medio de estas aplicaciones. Y aquí en los bordes de textura
Al momento de tener una imagen tan rica espectralmente hablando y también en temas de resolución, podemos aprovechar eso podemos aprovechar, por ejemplo, la textura de las imágenes para poder llegar a este tipo de productos. Con este tipo de productos, nosotros podemos, combinando estas dos bandas, combinando estas dos imágenes que acabamos de realizar, podemos hacer una segmentación de la imagen, pudiendo llegar claramente a determinar de lo que es palma a lo que no es palma. Lo vamos a ver un poquito mejor acá desde ArcGIS Pro. Perdón. Lo que está en verde es el área de palma. Podemos contabilizar, podemos saber cuánta área es efectivamente correspondiente a palma. Como vemos, es un proceso bastante bueno que nos pudo diferenciar este tipo de sembrado diferente a este otro tipo. Lo podemos montar, bueno, también con la imagen RGB y podemos pues ver efectivamente las zonas donde hay palma. A partir de esto también podemos encontrar también podemos determinar una densificación haciendo algún conteo de cultivos, ya un poco más especializado y llegando al conteo de individuo por individuo. Como lo pueden ver, pues aquí está bastante claro el conteo individuo a individuo que se pudo llegar a realizar por medio de estas imágenes satelitales que nos permiten pues tener este tipo de información bastante buena y aparte de esto bastante precisa en cuanto a la temporalidad que el cliente necesita y a la calidad que el cliente también necesita. Con este conteo pues podemos hacer algún tipo podemos hacer una densificación en la zona, podemos saber la densidad de palma por cada cultivo y pues bueno, simplemente aquí contando podemos encontrar que en esta zona hay aproximadamente 11.630 individuos de palma, como lo pueden ver aquí pues distribuidos en toda la imagen, como lo podemos apreciar acá. Entonces, esto era lo que les quería mostrar para ahondar un poco más sobre el tema de la altísima resolución. Aunque tenemos la alta resolución con 3 metros, la altísima resolución de 50 centímetros con SkySat se puede llegar a utilizar bastante bien para temas agrícolas y no solo para temas agrícolas, sino para otros temas. Y pues bueno, la programación satelital es algo que el usuario va a tener las herramientas para él mismo hacer la programación, como les acabé de explicar, una programación bastante rápida, bastante sencilla, que no tiene necesidad de estar por medio de un tercero o con una persona especializada en este campo. Esto era lo que les quería mostrar por ahí. Creo que ya sigue Rafa. Alejandra, ¿estás ahí? Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias, Paola. Por favor, empezamos con la segunda encuesta. Y bueno, damos el paso a nuestro último panelista. Por favor, Rafael. Buenas tardes, gracias Alejandra, muy contento de estar aquí con ustedes. Un saludo a todos, yo les voy a contar un poco de aplicaciones que hemos realizado con Imágenes Planet. Para empezar, pues me gustaría preguntarnos cuáles son los desafíos en la agricultura de precisión. Si bien es un término que muchos lo hemos escuchado, pues quisiéramos un poco reflexionar en cuáles son estos desafíos cuando hablamos de agricultura de precisión.
Sin duda, pues uno de los desafíos o varios de los desafíos es maximizar el rendimiento de las cosechas, por supuesto, tomar decisiones precisas, reducir los costos, cumplir la regulatoria y cumplimiento de autoridades especialmente ambientales, disminuir el impacto ambiental que pueda producir nuestra actividad agrícola y por supuesto pues mantener registros precisos. Entonces, para concretar, mediante la captura de datos con tecnología de teledetección, pues los agricultores pueden tomar decisiones más rápidas y más precisas y podemos cumplir pues con estos desafíos que se enmarcan en agricultura de precisión. Bien, entonces quiero contarles como les decía, unas aplicaciones que nos permiten hacer estas imágenes de Planet. Vamos a hablar un poco de estimación de biomasa, análisis hotspot o análisis de puntos calientes y también un conteo de especies y salud relativa de las plantas. Como primer punto, pues quisiera contarles de un caso que se hizo acá en el país para estimación de biomasa. Este ejemplo lo hemos realizado para aplicaciones en ganadería, específicamente en pastos. Y para aquello vamos a tratar de responder estas tres preguntas que están ahora en la pantalla. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo el rejo dura en una pradera? ¿Cuánta carga animal puedo manejar con el inventario de pasto que tengo? ¿Y cuál es el estado del pasto y en qué momento de la rotación se encuentra? Sí, son interrogantes que un ganadero tal vez podría hacerse en su día a día. Para aquello, pues vamos a empezar haciendo un cálculo de biomasa. Este es un ejemplo aquí en el Ecuador, en la zona norte, en la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, en el sector de Angochagua. Bien, lo primero que hicimos pues fue hacer una calibración a nuestras imágenes y para aquello hicimos un aforo utilizando métodos manuales y automáticos en el campo. Estos aforos manuales pues consisten en, muchos tal vez conocen este método del cuadrante, donde tú lanzas al césped aleatoriamente un cuadrado, recoges todo el material que se encuentra disponible en ese cuadrante, eso se pesa, luego se seca, se vuelve a pesar y tenemos la cantidad de biomasa en materia verde y en materia seca. Hicimos lo mismo utilizando instrumentos, igualmente en el campo, que previamente se calibran, donde se pasa el aparato por diferentes partes de los pastos y también nos da un promedio de esta estimación de materia seca. Bien, como principio, para calcular la biomasa, calculamos mediante un algoritmo que lo conocemos como producción primaria neta. Esto está basado en la fracción de radiación fotosintética absorbida, que por sus siglas en inglés se conoce como FPAR en literatura. Utilizamos un modelo que fue diseñado por ADRAR y básicamente lo que tomamos en cuenta para la estimación es la fracción de radiación fotosintética absorbida, como ya les decía, que es la fracción que utiliza la planta para sus procesos de metabolismo mediante la fotosíntesis, lo cual está asociada a su tasa de crecimiento. ¿Sí? Luego utilizamos la radiación fotosintética activa, que es la porción de energía que utiliza la planta para su proceso de fotosíntesis. Esto se calcula en base a la radiación global, entendiéndose que la radiación global es la suma de todas las radiaciones incidentes que chocan sobre la Tierra, la cual se puede obtener a partir de servicios meteorológicos o también a través de sensores remotos y software. Adicional, pues se mide esto en joules por metro cuadrado, es la unidad en la que se mide. Y finalmente, otra variable es la eficiencia del uso de la radiación. Esta medida se calcula o se mide en kilogramos sobre megajoules. Bien, entonces aplicando esta expresión matemática, lo que hicimos fue calcular justamente esa biomasa. Para aquello trabajamos con imágenes Planet de diferentes fechas, ¿sí? Este se calculó a partir de un índice de vegetación que se conoce como GNDVI, que en inglés significa Green Normalized Difference Vegetation Index.
¿sí? En la imagen Planet, por supuesto, ya que este índice mostró una alta correlación con el FPAR obtenido por otros sensores, como se muestra en los gráficos. Es decir, que este índice dio excelentes resultados en cuanto a valores de correlación para calibrar nuestra imagen utilizando este índice. Finalmente, pues comparamos el modelo calculado con las imágenes Planet versus el modelo obtenido por otros sensores. En estos gráficos podemos ver la similitud entre ambos modelos con un intervalo de confianza pues del 95%. Para el cálculo de la biomasa se utilizaron imágenes de 4 fechas diferentes, como les decía, y para cada imagen se utilizó o se aplicó el modelo de radiación global de acuerdo a su día juliano. Sí, el día juliano es el número de días transcurridos desde el 1 de enero en esa secuencia. Bien, entonces este modelo pues, de radiación global fue calculado mediante un software. Por supuesto, la idea, automatizamos totalmente esta metodología, este procedimiento, y calculamos la eficiencia del uso de la radiación para cada imagen mediante una correlación de datos de aforo y el índice espectral que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Esta eficiencia del uso de la radiación es la diferencia entre materia seca y materia verde. Para automatizar esta metodología, pues trabajamos o utilizamos Envy Modeler, que es una interfase de aplicación de programación en el software de Envy. Aquí un poco, si ustedes ven los resultados de estas tablas, pues se compara los datos de biomasa verde y de biomasa seca en un lote específico con los métodos que hicimos en el campo, tanto para la parte del aforo manual como con la instrumentación de campo. Entonces, por esa razón es que hablamos que tenemos un muy buen intervalo de confianza de acuerdo a los datos obtenidos. Finalmente, por supuesto, tenemos los mapas de la estimación de la biomasa verde. Esta información es útil ya que nos da información relevante para la planificación del pastoreo en una hacienda ganadera. Bien, en la parte izquierda observamos la imagen correspondiente a una fecha específica, ¿sí? Y hacia la derecha tenemos una imagen 5 días después. Esa es otra de las ventajas pues, que mencionaba también Ariel en su presentación. La revisita que tenemos con estas imágenes pues, nos va a permitir hacer análisis como estos con mucha frecuencia para poder tomar decisiones en las fechas clave, en los momentos críticos. Si ustedes se fijan en los colores que estamos viendo en la pantalla, pues se puede evidenciar cómo ha crecido el pasto, por ende cómo ha aumentado la biomasa, y con esto pues ya los ganaderos tienen la opción de saber cuántos días pues el rejo va a estar en cada uno de estos lotes. Por supuesto, también podemos detectar anomalías o si algo está afectando la calidad de la biomasa en nuestros lotes. Y justamente esa frecuencia temporal nos da clave para que finalmente podamos considerar el pasto como un cultivo, porque esta es la forma más económica y barata realmente de alimentar el ganado. Bien, a continuación presentamos un resumen de la producción de biomasa verde por cada fecha correspondiente a cada imagen Planet utilizada, donde podemos ver y verificar la productividad de cada lote, así como saber si se tiene alguna anomalía. Sí, bueno, aquí está muchos gráficos, pero bueno, cada una de estas secuencias de puntos nos representa cuál es el comportamiento de la biomasa en cada una de las fechas en los distintos lotes. Pues con eso también los ganaderos tienen la información precisa de los procesos de rotación que se deben hacer. Bien, ahora vamos a hablar un poco de el cálculo de las anomalías en cultivos de banano. Sin duda, uno de los cultivos más importantes a nivel de la región y especialmente aquí en nuestro país, en Ecuador. Aquí utilizamos el análisis de 3 fincas o de 3 haciendas bananeras que se encuentran en la provincia de Los Ríos, en el cantón
Babahoyo. Para este análisis, pues trabajamos con imágenes Planet de la nueva constelación Super Dove. Como ya lo conocían, 5 bandas espectrales están disponibles, 3 bandas en el rango visible, una banda en el Red Edge y una banda en el infrarrojo cercano. Con una resolución de 3 metros, pues esto nos da mucha información. Ya lo decía Ariel, pues esta banda de Red Edge la utilizamos mucho en el tema de agricultura, ya que justamente en esta porción del espectro, pues tenemos mayor sensibilidad para detectar las anomalías que a continuación vamos a ver. Como primer paso, los análisis espectrales a partir de una imagen Super Dove nos permiten calcular 34 índices espectrales. Sí, los índices espectrales es la relación entre bandas en el espectro óptico que nos permiten dar información adicional para muchas aplicaciones. Cabe mencionar que la parte principal de análisis de un índice espectral, especialmente en la parte de agricultura, se divide en índices de verdor de banda ancha e índices de verdor de banda estrecha. ¿Sí? Entonces, estas propiedades de reflectancia de la vegetación se utilizan para derivar estos índices y estos se construyen, como les decía, a través de una relación entre 2 o más longitudes de onda en todo el espectro óptico para analizar características específicas. La mayoría de índices de verdor de banda estrecha, que es la que nos vamos a concentrar ahora, utilizan mediciones de reflectancia en la porción del Red Edge. Por eso les decía que esta banda es muy importante en temas de agricultura. Bien, entonces las mediciones de banda estrecha en el Red Edge o en el borde del rojo en español nos permite medir con una profundidad de penetración mucho mayor a través del dosel, lo que nos permite estimar la cantidad total de material verde en la columna de la planta, ya que estos índices pues, son mucho más sensibles a los cambios más pequeños en la salud de la vegetación que los índices de verdor de banda ancha. Entonces, usualmente pues trabajamos con índices de verdor de banda ancha cuando queremos ver salud relativa sobre el dosel y utilizamos índices de verdor de banda estrecha para tener mayor sensibilidad e identificar problemáticas en la columna de la planta como tal. Bien, este es un pequeño ejemplo pues, del área de estudio que les mencionaba. A la izquierda tenemos la imagen Planet en una composición de color natural, RGB. En el centro tenemos una composición de estos índices. Les decía que podemos calcular 34 índices y podemos hacer una combinación de bandas, así como se hace con una imagen original. Y esto también nos da información adicional. A la derecha tenemos una animación que nos muestra el comportamiento de cada uno de estos 34 índices en los cultivos, lo cual también pues, nos da información relevante. Bien, entonces, ¿qué hacemos con toda esta información que nos da las imágenes Planet con estas 5 bandas y especialmente con la banda del Red Edge? Aplicamos análisis hotspot, los cuales pues, se basan en estadísticas espaciales locales que buscan áreas específicas en una imagen, que tienen grupos de valores similares o diferentes. Cada imagen contiene una medida de autocorrelación alrededor de un píxel basado en este índice de Gettysor-GI. El índice Gettysor-GI identifica puntos calientes como áreas de valores muy altos o muy bajos que ocurren cerca uno del otro. Esto es útil para determinar grupos de valores similares, donde las concentraciones de valores altos pues, nos dan resultados de un índice GI alto y las concentraciones de valores bajos pues, nos dan datos de un índice GI bajo. Bien, el análisis de puntos calientes nos representa automáticamente en una escala de semáforo las anomalías que se detectan. Por un lado, utilizamos un índice de verdor de banda ancha, que es el GNDVI. Este es un índice muy similar al NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, que tal vez muchos lo conocen, ya que es muy utilizado. Sin embargo, este índice mide en el espectro verde en lugar del espectro rojo. Esta relación nos permite tener mayor sensibilidad a la concentración de clorofila que lo que usualmente se hace con un NDVI tradicional. A la derecha tenemos un análisis igualmente hotspot, pero utilizamos un índice de verdor de banda estrecha
que como les decía, considera la banda Red Edge. Para que ello trabajamos con un índice que lo conocemos como MTBI2, que es un Modified Triangular Vegetation Index modificado. Es un índice que nos da mucha información como un predictor de este índice de área foliar y representa la firma del fondo de los suelos al tiempo que conserva la sensibilidad a este índice y la resistencia a la influencia de la clorofila. Por tal razón, este índice da excelentes resultados para inferir cuando hay problemáticas en la zona de la columna de la planta, pues, y no en el dosel. Y esto lo vamos a ver en esta lámina. Lo que estamos viendo ahora, pues, es un pequeño zoom localizado a ciertas porciones de estas plantaciones. Si ustedes se fijan en la parte de la izquierda, que tenemos los índices de verdor de banda ancha versus lo que tenemos a la derecha, voy aquí a poner con el mouse. Si ustedes se fijan en este cuadrante que está aquí en el centro, estas anomalías que aquí no aparecen en este índice, hacia el lado derecho empiezan a aparecer. Justamente esa es la sensibilidad que obtenemos utilizando pues la información que nos da el Red Edge. Entonces, necesariamente yo tendría que utilizar esta información para acercarme a estas zonas y verificar cuál es la problemática. Sin embargo, si solo utilizamos un índice de verdor de banda ancha, esa información pues ya no aparece, ya no es visible. Bueno, lo mismo pasa con otros espacios como el que está aquí en la parte inferior. Tenemos el mismo efecto. Entonces, usualmente cuando hay mucha densidad de vegetación, como estos cultivos de banano, pues estos índices también tienden a saturarse, lo cual nos da información que no es tan precisa. Y acá pues tenemos obviamente una relación más certera de qué es lo que está pasando. Entonces, utilizamos los dos índices porque son muy útiles simplemente para el uno tener un poco más de información sobre la cobertura del dosel y también pues los índices de banda estrecha para tener información adicional sobre la columna de la planta, ya que muchas enfermedades de las plantas pues se dan inicialmente en la parte baja del dosel, en los tallos. Por ejemplo, estas enfermedades de tejido vascular pues son muy comunes en los cultivos de banano, pero no son perceptibles en la parte superior. Entonces estos índices pues nos pueden dar una luz de que efectivamente algo está pasando. Y como les digo, pues la gestión de las haciendas con información como esta nos permiten ir exactamente al lugar donde se presenta el problema para tomar las mejores decisiones. Bien, finalmente voy a comentarles igual un caso que se hizo aquí en cultivos de palma, aprovechando que tenemos este problema de la pudrición del cogollo, que es algo que nos causa mucha preocupación y es importante poder identificarlo. Para este ejercicio, pues utilizamos imágenes de SkySat, que como ya lo conocieron, pues son imágenes de la constelación de Planet en muy alta resolución, ya que tenemos 50 centímetros. El caso de uso, pues localizado en la provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, en el sector de Rosa Zárate, pues muchos cultivos de palma hay en esta zona. Según el último censo palmero, pues realizado en el 2017, se estima que existían 257.120 hectáreas cultivadas y cerca del 57% ha sufrido o se ha detectado pues la pudrición del cogollo, lo cual es muy preocupante. Bien, entonces las preguntas que usualmente podríamos responder con la tecnología de Planet es, bueno, ¿dónde tengo que tomar muestras para mi análisis? ¿Sí? Porque no puedo tomar muestras foliar y suelo de forma arbitraria. ¿Dónde están las áreas problemáticas de mis plantaciones? ¿Cuántas plantas tengo en mi campo? ¿Y cuál es la salud de estas plantas? ¿Sí? Entonces, automáticamente yo puedo hacer, como ya lo explicó Pau, unas técnicas para hacer conteo automático de plantas, lo cual nos toma muy pocos minutos, y podemos relacionarlas, este conteo automático, con la salud a través de los índices de vegetación,
tanto de verdor de banda ancha como verdor de banda estrecha, para poder saber planta por planta cuál es la problemática en esta escala de colores. Como les decía, es una escala de semáforo donde rojo nos muestra una alerta y verde pues nos muestra que los cultivos están saludables. Así que esto yo puedo ingerir en un SIC, yo puedo ingerir en un GPS y automáticamente pues gestionar de mejor forma mis cultivos. Adicionalmente, la misma información de la imagen nos va a permitir zonificar las áreas de interés para poder planificar esta toma de muestras que les decía, algo que es muy común hacerlo en estas plantaciones, bueno, y en otro tipo de cultivos también. Y es una forma muy eficiente de saber dónde tengo que tomar las muestras, porque si ustedes imaginan en los polígonos que están en color verde intenso, lo que representa una zona más saludable que otra, si solo tomamos muestras en estas zonas, pues definitivamente no vamos a tener la realidad completa de lo que está ocurriendo en nuestros campos. Así que por esa razón es muy óptimo hacer una zonificación en base a índices espectrales para poder tener esta gestión de nuestras plantaciones. Bien, eso en resumen, también ha sido una presentación muy rápido, pero un poco quería que ustedes conozcan el contexto de ciertas aplicaciones. Obviamente tenemos muchas más aplicaciones, como lo que mostraba Ariel en el caso de las camaroneras. Así que bienvenidas a todas sus preguntas. De mi parte, pues muchas gracias y seguimos conversando. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Por favor, a continuación, nuestra primera pregunta. Se mencionó el uso de imágenes satelitales para monitorear la calidad de agua. Por favor, ¿podrían explicar más sobre este tema? Si quieren, yo puedo explicar un poco, porque me voy a hacer cargo de esa pregunta porque yo comenté eso, así que puedo hablar un poco. Básicamente, lo que es calidad de agua, la variable que se puede medir es lo que se llama turbidez, que es lo opuesto de transparencia. Ya sé que eso es la definición del diccionario, pero básicamente la transparencia del agua, la turbidez del agua, que se debe muchas veces a la presencia de algas o arcillas o digamos, totales de sólidos disueltos, es también la otra forma de medirlo. Se puede medir a partir de la banda Red Edge. Hay diferentes trabajos que muestran cómo medir la transparencia del agua a partir de esto. Y la transparencia del agua de vuelta, dependiendo de... hay que saber más, pero a veces se debe a... la turbidez se debe a la presencia de arcillas en suspensión, o también puede verse a la presencia de floraciones algales. En particular, lo que es floración de algas, la banda amarilla también es muy interesante para observar la presencia de cianobacterias, que son unas comunidades que generalmente aparecen cuando hay problemas con la calidad del agua. Entonces tenemos este doble uso. Por un lado, la turbidez, y por otro lado, la presencia de cianobacterias en el agua. Y si tienen más preguntas, si quieren seguirla, la seguimos después, pero así como en términos generales, esa es la respuesta breve. Muchas gracias, Ariel. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo se realiza un análisis de nutrientes? Si quieren la agarro yo también y después si quieren agregan un poco. Cuando hablamos de nutrientes en particular, o sea, hay dos temas. El primero es que deficiencia de nutrientes, cuando es muy aguda, se verifica en una menor biomasa aérea, con lo cual el índice NDVI por lo general ya trae aparejado una... O sea, es una forma de detectar deficiencias, pero en particular para nitrógeno, que nitrógeno es el nutriente principal para todos los cultivos, para leguminosas no, pero bueno. En realidad también para leguminosas, pero bueno, no quiero andar en detalles. Hay diferentes formas de medir nitrógeno directamente que también usan esta banda Red Edge, que estamos hablando mucho de Red Edge, que por un lado miden el contenido de nitrógeno en el tejido, es un proxy para el contenido de nitrógeno en el tejido, y por otro lado, con otros índices espectrales, lo que se pueden medir son proxies de biomasa aérea. Y la combinación de estas dos variables lo que permite es entrar en lo que se conoce como la curva de dilución de nitrógeno, que eso es lo que permite entender las deficiencias.
Si alguno está interesado, podemos hablar más. Este es un tema que a mí me apasiona, sinceramente. Me apasiona también el fútbol y tengo una queja para los ecuatorianos. Pensé que le iban a dar más fuerza a Brasil el otro día. Pero al margen de eso, hay mucho para hacer. Escribí un blog, en el blog de Planet van a encontrar también una pequeña descripción de la metodología y si quieren lo podemos conversar, pero básicamente va por ahí. La aproximación o el marco conceptual se llama Índice de Nutrición de Nitrógeno y si quieren como buscar en internet, en inglés es Nitrogen Nutrition Index y hay diferentes formas de hacerlo, pero eso es también una breve descripción del método y no sé si Rafael o Paola tienen también algún comentario o experiencia. A propósito, me encantó lo que presentaron, así que muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tipo de imagen recomiendan para realizar una clasificación supervisada? Yo puedo responder, pero quiero dejarle a otros hablar. No sé si Rafael o Paola quieren decir algo. Sí, Pues, bueno, Pao, tú por favor. vale, pues realmente también está muy enfocado a la necesidad del cliente, ¿sí? A nivel de detalle, porque una clasificación pues supervisada la podemos bien sea con una imagen de 3 metros, con una imagen Planet-Scope o con una imagen SkySat de 50 centímetros, dependiendo del fenómeno que el cliente quiera, quiera monitorear o quiera poder clasificar. Aparte pues, de la resolución, también es bastante bueno tener en cuenta el tema de la espectralidad. Podemos hablar de una imagen de 4 bandas o podemos hablar de una imagen de 8 bandas, como era la que estábamos hablando de Planet, o también podemos estar hablando de una imagen de 4 bandas SkySat con 50 centímetros, que fue lo que hicimos así en breves palabras. Eso fue lo que hicimos con el ejemplo de Palma, hacer una zonificación con una clasificación supervisada por medio de 50 centímetros, pero pues es bastante aplicable con cualquiera de las dos imágenes dependiendo de la necesidad del cliente. Muchas gracias, Pao, por tu intervención. Y bueno, queremos agradecer a nuestros panelistas, Ariel Sadban, Paola Vázquez y Rafael Castro, así como a nuestros auspiciantes Procálculo, Planet y Geospace Solutions. Y por supuesto, a todos los asistentes, esperamos que esta tecnología sea de verdad muy provechosa para gestionar de mejor forma nuestros territorios y permita también tomar decisiones más informadas y mucho más adecuadas en beneficio de todos. Es importante también mencionar que si alguien requiere más información personalizada para la implementación de algún proyecto con nuestra tecnología, ya sea una cotización, una asesoría, ponemos a disposición nuestros canales de atención que se ven en pantalla, donde un experto lo atenderá inmediatamente. El equipo de Geospace Solutions está capacitado para combinar sus necesidades organizativas con potentes capacidades de observación de la Tierra, diseñadas para brindar una mejor información de su área de interés. Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y esperamos que sigan participando de todos nuestros webinars y cursos. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.